En este video les enseñaré a diseñar una viga irregular sometida a un momento último de 380 kN. Desarrollar una viga irregular es diferente a una viga rectangular, sin embargo los principios son los mismos. Por lo tanto, solo cambiarán algunas ecuaciones como ya veremos a lo largo del video. Este diseño se realiza bajo la norma sismorresistente colombiana NSR10. De igual forma, el procedimiento es aplicable para cualquier parte del mundo, ya que esta norma es una traducción de la norma americana con ligeras variaciones. Bueno, para empezar, definimos las propiedades mecánicas de los materiales. Utilizaremos un concreto de 21 megapascales, 21 F'C, y un acero de 420 megapascales. Definimos el recubrimiento mínimo necesario por norma en el artículo C77, el cual menciona el recubrimiento necesario dependiendo del elemento estructural y si está expuesto a la intemperie. En nuestro caso es de 40 milímetros para vigas. En el paso 3 realizamos suposiciones de diseño. Lo primero es suponer que el acero a tensión fluye. Eso significa que la deformación unitaria en el centroide de aceros a tensión es superior a 0.0021. Después de este valor, el esfuerzo se debe tomar como 420 megapascales. Sería incorrecto utilizar la ley de Hooke, deformación unitaria por módulo de elasticidad, ya que el valor de fluencia del acero es 420 megapascales y no seguirá aumentando el esfuerzo a medida que se siga deformando. El diseño óptimo de una viga es cuando su deformación unitaria es mayor a 0.005. Esto es porque después de este valor el factor de resistencia es 0.9. Es el máximo valor de reducción de resistencia que se puede aplicar para vigas. Eso significa que la viga se reduce solamente un 10% de la resistencia nominal en la zona controlada por tensión. Como vemos en la siguiente gráfica, si la deformación fuera menor a 0.005, el factor de reducción de resistencia empieza a disminuir de forma lineal, como muestra en las siguientes ecuaciones. Cuando los estribos son en espiral o rectangulares, la ecuación es diferente. Entonces, yo voy a suponer que mi viga es un diseño óptimo, voy a suponer un factor de reducción de resistencia de 0.9. Claro está, estas suposiciones deben ser verificadas al final del diseño. También el artículo C1035 de la NSR10 dice que si la carga axial es menor al 10% de la carga con presión máxima, el elemento estructural es considerado como una viga, ya que la carga axial es muy pequeña. Entonces la deformación unitaria no debe ser menor a 0.004. Quiere decir que si nuestra deformación unitaria es menor a este valor, el diseño no es válido, no es legal, o básicamente debe diseñarse como columna, tener en cuenta la carga axial y la flexocompresión. En resumen, nuestra deformación unitaria cuando terminemos el diseño debe ser mayor a 0.004, pero lo ideal es que sea mayor a 0.005, para que la resistencia no se reduzca tanto. Paso 4. Diseñar. Utilizaremos el equilibrio de fuerzas. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. En este caso tenemos dos fuerzas. La primera es el bloque de Whitney, la cual es igual a beta 1 por F'C por el área compresión. Recordemos que el esfuerzo por área es igual a la fuerza. Este beta 1 es un factor de conversión de esfuerzos, el cual simplifica el esfuerzo del concreto a un esfuerzo rectangular. Normalmente, en una viga rectangular, en vez de poner área compresión, uno escribe A por B, lo cual simplifica las cosas. A es la distancia del bloque de compresión y C es la distancia desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro. Aquí el problema es que no sabemos la ubicación del bloque de compresión. Podría estar en la primera figura rectangular o en la segunda figura trapezoidal o en el alma. También se plantea la otra fuerza, que es la tensión, la cual es igual a la 0 por Fy, ya que supusimos una deformación unitaria mayor a 0.021. Luego de esto, se realiza la sumatoria de fuerzas en X.
tendríamos la tensión y la compresión. La tensión, ASFY, compresión, beta 1, primero C por A por C, por área de compresión. También hacemos sumatoria de momentos igual a 0. Este sumatoria de momentos se hace en la fuerza compresión. También se podría hacer en la fuerza tensión, pero lo voy a hacer en la fuerza a compresión para poder despejar el AS. Entonces, AS por FY sería la fuerza, el brazo de palanca sería la distancia D, la cual es la distancia desde la zona más comprimida hasta el centroide de aceros, menos el centroide de la figura a compresión. En este caso no sabemos dónde está el eje neutro ni dónde está ubicado el A. Entonces, no sabríamos también en qué parte está ese centroide. Y esto sería igual al momento nominal. Si al momento nominal lo multiplicamos por phi, que es el factor de reducción, lo podemos igualar al momento último. De tal forma que el momento nominal por phi debe ser mayor al momento último. O sea que la resistencia debe ser mayor a la solicitación. De esta ecuación que sale de sumatoria de momentos despejamos el área de aceros. Sería el acero requerido para que soporte ese momento. Entonces tenemos momento último dividido entre phi por Fy por D menos el centroide del área de compresión. Calculamos la distancia D. Básicamente es la altura menos cc, que cc es clear cover, recubrimiento, que ya lo definimos como 40 milímetros. También nos supone unas barras de acero altas. Entonces supongo que el diseño va a terminar con barras número 8 para que la distancia del brazo de palanca sea más pequeña. Esto hace el diseño más conservador, de tal forma que si al final mi diseño me dan barras número 8 hacia abajo, garantizo que me va a cumplir la resistencia en comparación al momento último. A diferencia de que si supongo unas barras número 4, que el brazo de palanca sería más alto, estaría diciendo que mi resistencia supuesta sería más alta. Y al final si le pongo barras número 6, barras número 7, pues la resistencia que me daría sería menor a la que voy a hacer con este cálculo. Así que suponer barras altas es conservador. Lo siguiente es restar el diámetro de un estribo. Si vemos la figura acá, es el área total, la altura total, menos la distancia D, menos el recubrimiento, menos el diámetro de un estribo, menos el diámetro de la barra dividido entre 2. Esa sería la distancia D. La distancia D da 634.6 milímetros. Para resolver esto utilizamos el método iterativo. Si analizamos esta ecuación, yo tengo un momento último, que es el del ejercicio, que son 380 kN/m. El phi lo supuse, era 0.9, F ya lo tengo, el D lo calculé. Ahora, me falta el centroide. Entonces, si el diseño es óptimo, así como yo dije, va a ser óptimo, básicamente, si analizamos esta figura, esa distancia D menos el centroide de la zona de compresión, aquí la zona de compresión está dibujada como si el A cayera sobre la zona trapezoidal. Entonces, si nos damos cuenta, esa distancia D menos el centroide es una distancia muy parecida a D, un poquito más pequeña. Entonces uno puede suponer un brazo de palanca inicial y empieza a iterar. ¿Qué es lo que uno hace acá? Digo, el brazo de palanca, que es D menos Y barra, es aproximadamente J por D, el cual J es un valor que me va a reducir esa distancia D, que va a estar entre 0.9 y 0.98. Yo puedo comenzar con cualquier J entre estos valores para que me converja más rápido. Utilizar otro J pues
puede que no me converja tan rápido y no queremos eso, aunque todo esto que estamos haciendo es programable. Entonces, suponemos ese J de 0.9. 0.9 y reemplazamos. Momento último, 380 por 10 a la 6, ya que son 380 kN/m. Y para que queden unidades consistentes, debe quedar en Newton milímetro. Por eso multiplicamos por 10 a la 6. Dividido entre 0.9, que es sí, 420, que es la afluencia del acero, multiplicado por 0.9, que fue el J que supuse, por D, que sería la aproximación del brazo de palanca. Y ya obtenemos un área de aceros inicial, un acero requerido para ese momento actuante. Luego con este acero, superacero, que es un aproximado, nos devolvemos a esta ecuación que sale de sumatoria de fuerzas en X y despejamos el área de compresión. Entonces, área de compresión va a ser igual a S por Fy dividido entre beta 1 por F'C. Entonces, área de compresión supracero va a ser igual al área de acero supracero por Fy sobre beta 1, beta 1. Beta 1 en el artículo C10.273 dice que es 0.85 si el F'C está entre 17 y 28 megapascales. Como nuestro F'C es de 21, es 0.85. Si no, aquí la norma indica cómo debe reducirse este beta 1 de forma lineal. Entonces reemplazamos y obtenemos un área de compresión inicial, por decirlo así, que es de 41.415 milímetros cuadrados. Entonces acá, si analizamos la sección de la viga que va a estar la compresión, que es la parte de arriba, el rectángulo mide 100 milímetros por 300 milímetros. Ese sería el área del rectángulo. Eso serían 30.000 milímetros cuadrados. ¿Y cuánto nos dio el área de compresión? Nos dio 41.415 milímetros cuadrados. Entonces yo sé que mi bloque de compresión está después de ese rectángulo. Está en el área del trapecio, puede ser, o está en el alma de la viga. Entonces aquí es lo que calculo el área del rectángulo, 30.000 milímetros cuadrados, calculo el área del trapecio completa, que es 24.000 milímetros cuadrados. La sumatoria de estas dos áreas es 54.000 milímetros cuadrados. Como nos damos cuenta, el área de compresión es menor a la sumatoria de estas dos áreas. Entonces quiere decir que el área de compresión está en ese trapecio. Está después del rectángulo, pero no se alcanza a meter al alma de la viga. Paso 6. Compresión del trapecio. Calculamos el área a compresión del trapecio. Entonces va a ser el área de compresión menos el área del rectángulo. Entonces ya sabemos que el trapecio está a compresión 11.415 milímetros cuadrados. A nosotros nos interesa, a todos estos cálculos, es calcular el centroide de compresión. Entonces es importante saber ese trapecio, esa área de compresión de trapecio, hasta qué altura llega. Entonces sabemos que la base del trapecio es 300. Si vemos la figura, la base es 300 milímetros. Pero entonces ya sabemos qué área está la compresión, solo nos faltaría saber cuál es esa altura que llega hasta la compresión, que acá la escribí como Y sub t. Hacemos una semejanza de triángulos, en la cual el primer triángulo, que es 60 y la altura es 100, básicamente esos 60 provienen de 300 milímetros menos 180 del alma, y eso se divide entre 2. Entonces el triángulo completo del trapecio. Y se hace la semejanza de triángulos. Y sub t sobre 100 igual a x sobre 60. Se despeja esa distancia x, sería igual a 60 sobre 100 por y sub t. Y después sacamos otra ecuación que es
el área de un trapecio. El área de un trapecio es base mayor más base menor sobre 2 por y sub t. Entonces ya tenemos el área que está a compresión del trapecio. La base mayor la tenemos. La base menor, ¿quién es? La base menor pues va a ser lo que mida el alma más 2 veces x. Y eso lo multiplicamos por la altura, lo vimos entre 2 y sub t, que es la altura. X, como lo despejamos y lo dejamos en términos de y sub t, lo reemplazamos y nos queda una ecuación en la cual nuestra única incógnita es y sub t. Aquí tengo la ecuación despejada para calcular y sub t, la cual es raíz de 15 por el área de compresión del trapecio más 24.000 menos 600 fuera de la raíz dividido entre 3. Con esto ya calculamos el y sub t. Un y sub t inicial, claro, porque todo esto fue suponiendo un brazo de palanca. Paso 8, calculamos el centroide de esa área de compresión. Aquí está la ecuación del centroide de la figura rectangular medida desde la base mayor. H sobre 3 multiplicado por base mayor más 2 veces base menor dividido entre base mayor más base menor. Todas estas dimensiones se las tenemos. La base menor está en términos de x, 2x más 180. Se reemplaza, y eso te lo acabamos de calcular, y se encuentra el y del trapecio, el y barra del trapecio, el centroide del trapecio, serían 15 milímetros. Y también se calcula el centroide del rectángulo, que básicamente sería el espesor, que son 100 milímetros dividido entre 2, 50 milímetros. Teniendo el centroide de las dos figuras, calculamos el centroide compuesto o el centroide global, el cual es igual a la sumatoria de áreas de cada figura independiente por el centroide medido desde el eje en el cual vamos a calcular el centroide. Entonces tenemos que el centroide del área de compresión, que lo llamé y asterisco, es igual al centroide del rectángulo por el área del rectángulo más 100 milímetros, que es lo que mide el espesor del rectángulo, más el centroide del trapecio por el área de compresión del trapecio. Eso dividido entre el área de compresión total, que sería la sumatoria de las dos figuras. Eso da 67.98 milímetros. Con este y asterisco ya prácticamente obtenemos una primera aproximación al brazo de palanca más exacta. Porque si nos devolvemos al paso 9, nos devolvemos al paso donde hicimos sumatoria de momentos y calculamos el área de ceros, podemos volver a utilizar la ecuación, pero con este y asterisco que acabamos de calcular. Entonces, m sub u sobre phi por fy por d menos el y que acabamos de calcular va a ser igual a la s. Pero antes de eso voy a verificar si mi phi efectivamente es 0.9. Para verificar eso lo verifico con la deformación unitaria, la cual es igual a d menos c por epsilon cu, el cual es la deformación unitaria del concreto al momento de fallar, que es 0.003. Para calcular el C necesitamos el A. C es igual a A sobre 0.85. ¿Pero quién es A? A básicamente es lo que está a compresión, lo cual es lo que mide el espesor del rectángulo más el y sub t, que es el y del trapecio, de la compresión del trapecio. Tenemos una de 142 milímetros, tenemos un C de 168 milímetros, calculamos una deformación unitaria de 0.083, la cual es mayor a 0.05, lo cual significa que nuestro phi efectivamente sí es de 0.9. Entonces podemos calcular un AS supra 1, que sería igual al momento último entre el phi que acabamos de calcular por fy por d menos y asterisco supra 0,
nos da un acero requerido de 1774. Si lo comparamos con el acero anterior, nos dio 1760. O sea, es una excelente aproximación. Podemos calcular un error. Nos da un error del 0.78%. Ya un error menor al 1% es bueno, ya que al final cuando pongamos barras de acero, siempre vamos a terminar poniendo mucho más acero del que en verdad se necesita. Yo tengo este ejercicio programado, una hoja de cálculo, entonces aquí les enseño los valores que darían las siguientes iteraciones. Porque después de este paso simplemente es repetir todo el proceso, calcular todo lo que se calculó antes y calcular nuevos aceros, ir iterando. Tenemos un acero de 1775, un acero Supra 2, un acero Supra 3 de 1775 y ya aquí no pasa. En conclusión, nuestro acero requerido es de 1775 milímetros cuadrados. También les enseño la deformación unitaria para este acero último y es 0.00822, baja un poco, sigue siendo mayor a 0.5. Entonces estamos bien, el phi es 0.9, ya tenemos el acero. Ahora dirán, listo, pongamos las barras de acero. Pero aún no, porque si recuerdan, es necesario calcular el acero mínimo que necesita esa sección, el cual está en función de concreto. La norma nos habla de un refuerzo mínimo en elementos sometidos a flexión. En el artículo 6.5.1 nos da dos ecuaciones, las cuales están hechas básicamente para una viga rectangular. Pero porque están hechos para una viga rectangular, no quiere decir que no seamos capaces de traspolar estas ecuaciones a nuestra sección. Revisemos las ecuaciones. 0.5 raíz de f'C sobre fy por bw por d. Aquí la parte de la sección es ese bw por d. Básicamente es un área. Es el área de la sección rectangular. Si lo vemos de la forma de la sección rectangular, sería esa área. Pues también lo podemos ver con la forma irregular. Yo lo que necesito es, en esa ecuación, meter esa área. Entonces se calcula esa área, 54.000, el área del rectángulo, más el área del trapecio superior, más el área del alma, 300 por 180, más el área del trapecio inferior, más esto, el área del rectángulo inferior, pero hasta el centroide de aceros. Eso da 152.000 milímetros cuadrados y se calcula el acero mínimo con las dos ecuaciones. El acero mínimo que me da sería 506 milímetros cuadrados, el cual es inferior al acero requerido. Por tanto, el que gobierna es el mayor, 1776 milímetros cuadrados. Listo, ahora sí, pongamos las barras de acero. Aquí intento con número 5, número 6 y número 7. Entonces, acero requerido sobre el acero de cada barra individual. Y obtenemos el número de barras que necesitamos poner. Aquí de la tabla C35.32 están las dimensiones nominales. Entonces, para una barra número 5 necesitamos 9 barras. Para una número 6 necesitamos 7 barras. Para una número 7 necesitamos 5 barras. A primera vista, el valor que está más cercano al número entero siguiente es el más económico. Pero decir, bueno, 9 barras número 5, ¿las puedo poner? Quizás sí, pero serían dos capas. ¿Por qué? Aquí les demuestro que en una capa no caben. Además, en dos capas nuestros cálculos ya empiezan a tener inconsistencias porque habría que calcular un centroide de aceros, habrían 4 barras abajo, 5 barras abajo, 4 barras arriba, empiezan a cambiar las cosas, el brazo de palanca disminuye. Entonces,
Es como un diseño que nos gustaría evitar, poner la mitad de barras arriba y la mitad de barras abajo. Calculamos la separación, que por norma es máximo 25 milímetros o el diámetro de la barra. Esa separación para que al momento de fundir el concreto el agregado pueda fluir entre las varillas y no estancarse. Entonces tenemos la base del rectángulo inferior, que es 350. Calculamos la separación que tenemos entre cada barra, cual se calcula de la siguiente forma: 350 la base completa, menos 40 por 2, que es el recubrimiento, menos 12.7 por 2, que es el diámetro del estribo, dos veces, menos el número de barras por el diámetro de la barra número 5, que es 15.9. Eso se divide entre el número de separaciones, que es el número de barras, menos 1, o sea 8. Ya que tenemos 12.7 milímetros, necesitamos 25 milímetros. Entonces intentamos con las barras número 6, da 18.48 milímetros, tampoco cumple. Las barras número 7 cumple apenas con 26.72 milímetros. De esta forma, aquí también tenemos el artículo del C76, el cual menciona lo que les acabo de explicar. De esta forma ya tenemos el diseño. Tenemos las 5 barras número 7, el estribo número 4. Este estribo número 4 obviamente luego se verifica cuando hagamos el cálculo de cortante. Arriba deben haber barras longitudinales, normalmente hay momento positivo y negativo en una viga, entonces no es necesario poner estribos, barras longitudinales constructivas en la parte superior, porque casi siempre tenemos acero en ambas partes. Estas barras constructivas nos sirven para poder posicionar los estribos. Entonces, teniendo este diseño, lo que se hace es calcular el nuevo D con el nuevo diámetro de barra, 700 menos 40 menos 2.7 menos 22.2, el diámetro de la número 7, dividido entre 2. Tenemos una nueva distancia D, sale la distancia ya real del diseño. Con esto podemos calcular el área de compresión, que es igual a AS por FY sobre beta 1 por F'C. Este AS es el AS que suministramos, serían 1935 milímetros cuadrados, de un área de compresión de 45.529.41 milímetros cuadrados. Aquí se resume el procedimiento, porque ya es lo mismo que se hizo arriba cuando se diseñó. Se halla el área de compresión del trapecio, se hallan los centroides. Entonces aquí pongo los valores que pues me dieron en mi hoja de cálculo. 15.529 milímetros cuadrados para el área de compresión del trapecio. Un centroide de la figura de compresión ya total de 73 milímetros. Un C de 184 milímetros. La deformación unitaria de 0.073. Obviamente esta deformación unitaria es menor a la deformación unitaria que calculamos arriba de 0.08. Ya que estamos suministrando más acero, volvemos la viga más rígida, se deforma menos. Entonces es importante seguir verificando esto para garantizar nuestro phi de 0.9. Nuestro phi sigue siendo efectivamente 0.9. Y ya calculamos la resistencia nominal, la cual sería phi mn igual a S por Fy por el brazo de palanca, que es D menos el centroide. Se reemplaza, se divide entre 1.000.000 para que quede en kilonewton metro. Entonces tenemos una resistencia nominal de la viga de 411.265 kilonewton metro, la cual es mayor al momento último, que es 380. Resistencia mayor a solicitación. Con esto se concluye el diseño. Se verificaron recubrimientos, se puso el recubrimiento mínimo por norma, se verificaron separaciones entre varillas y se verificó la resistencia nominal fuera mayor a la resistencia última. La resistencia nominal multiplicada por el factor de reducción, claro. Y con esto concluimos el ejercicio.